en Tumeremo. Yo me encontraba de visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes del Dorado, cuando me avisaron el sábado que había esa manifestación a la entrada pues, de Tumeremo. Pero al principio creíamos que podía ser una manifestación por alguna circunstancia, vamos a decir, de las tantas circunstancias que se presentan en el país. Después fue informado que la manifestación eran los familiares de las víctimas de una masacre que se dio. Yo quisiera pues hablar en estos momentos en nombre también de esa familia. Yo estuve allí con ellos el día lunes y ayer día martes por la mañana. Conversé con ellos, con algunos de ellos de manera particular, y con otros conversé ya de una manera pues, más generalizada, porque había más personas y entonces estábamos allí. Las víctimas están pidiendo en primer lugar justicia, es decir, que sea quien sea quien haya sido cometido la masacre, se haga justicia. En segundo lugar, también están pidiendo que le devuelvan los cuerpos de las víctimas, que es algo muy natural y muy propio de nosotros los latinoamericanos y los venezolanos, que nos gusta enterrar a nuestros muertos, pues, tener por lo menos el consuelo de saber dónde están enterrados. Ellos están pidiendo esto. Lamentablemente, y esto es lo triste de todo, es que no hay confianza en las autoridades. Las autoridades civiles y militares no tienen la confianza del pueblo y sobre todo en la familia de las víctimas, porque consideran que hay intereses, dicen ellos, supuestamente intereses por parte de las autoridades en este sentido. Además, hay mucha indignación porque al principio no se le dio importancia a lo que estaba sucediendo. No se le dio importancia, sino que se vio que eso era algo de político para ir en contra del gobierno. Y recuerdo mucho la frase de una de las madres de familia que se entrevistó conmigo, que me dijo textualmente: ¿usted cree, padre, que yo voy a jugar con la vida, voy a jugar a la política con la vida de mi hijo? Yo no voy a jugar a la política con la vida de mi hijo. A mí me mataron el hijo. Él estaba ahí buscando el pan diario para su familia y para poder comer él y su familia. Yo quiero denunciar en primer lugar que lamentablemente el sur del Estado Bolívar está dominado por una cantidad de grupos armados que se autodenominan sindicatos y que sustituyen a las autoridades en muchos sentidos. Eso es algo irregular, porque las autoridades son las que deben tener el sartén agarrado por las manos, porque ellos son los que deben mantener el orden dentro de una población, dentro de una sociedad. Pero lamentablemente eso no se está dando allá. Tengo que denunciar también que es muy triste de que no haya confianza en las autoridades. Es muy triste eso. Y tercero, pues yo también quería denunciar la violencia, porque aquí me voy a referir también a que una de las cosas que se dice supuestamente en el pueblo es que detrás de todo esto también estaba la famosa operación de liberación del pueblo, la OLP. Eso se dice, yo no estoy afirmando, no estoy diciendo que yo lo digo porque no tengo pruebas para decirlo, pero la gente del pueblo lo dice. Y entonces quiero aprovechar también la situación porque sí estamos viviendo aquí, sí hemos vivido en nuestra ciudad muchos casos de los abusos que se están tomando amparados a esa operación de liberación del pueblo. Uno de los que me acompaña es víctima de esa operación, un padre de familia que hay testigos que la policía del Estado tomó a su hijo, se lo llevó y tiene 3 meses que no aparece, ¿no? 4 meses. 4 meses que no aparece y nadie le da razón de ser. Eso no puede ser, eso no se puede dar en una sociedad democrática y en una sociedad en donde se supone que debemos ser protegidos por las autoridades. Entonces no es posible que no se haya hecho una investigación que lleve 4 meses este padre de familia esperando saber de su hijo y no se le diga nada. Lo mismo está pasando allá en Tumeremo. Eso es lo que dicen las familias.
la familia de Tumeremo dice, no es posible que se vayan a desaparecer. Me acuerdo que una señora dijo, no, nosotros no queremos que pase lo mismo que estaba pasando en México con el famoso grupo aquello, el famoso grupo de estudiantes que desaparecieron también y que tienen meses esperando los cuerpos y no aparecen por ninguna parte. Ellos dicen, en Tumeremo dicen la gente, no queremos que suceda lo mismo. Yo diría, y ahora le daría la palabra también, aquí está otra persona que me acompaña, que es miembro de una organización que no es de la iglesia, pero que nosotros la apoyamos totalmente, que ya también le voy a dar la oportunidad a ella para que hable y exprese, y lo mismo que al señor, el papá de este joven desaparecido. Yo sí quisiera, en nombre de la iglesia, decir dos cosas. Primero, nosotros apoyamos en el sentido a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y pedimos, igual que ellos piden, que se haga justicia, sea quien deba pagar por la situación que han vivido sus familiares, es decir, que se haga justicia. En primer lugar, pedimos justicia, igual que los familiares de las víctimas, para el contexto. Segundo, denunciamos que estos planes del gobierno, pues ese famoso, la OLP esa famosa, es un plan fracasado para que se está utilizando para combatir supuestamente la criminalidad, pero también obedece a una concepción muy equivocada de cómo mantener la seguridad en una parte, ¿no? Muy equivocada, y esa concepción es que militarizar de manera represiva a la seguridad, y eso lleva a acciones que van en contra de los derechos humanos. Fíjense, este gobierno hablaba mucho en contra de esas acciones represivas de la policía y de los militares en tiempos pasados, y ahora pues estamos viviendo casi lo mismo. Pues ellos van a denunciar hechos concretos en los cuales han vivido en sus barrios, en sus comunidades, aquí mismo en San Félix, así como lo están viviendo ahorita los de Tumeremo. Por eso yo quisiera unir las dos cosas para que nos demos cuenta que no es un hecho aislado lo que está sucediendo en Tumeremo, sino que eso es un hecho que está dentro de todo un contexto de violación de los derechos humanos. Entonces, ellos decían eso, y ahora están las consecuencias de la llamada esta OLP. Primero, no disminuye la violencia en la sociedad, sino que tal vez más incremento todavía de la violencia. Y segundo, lo que hacen es violar muchos derechos humanos. Por ejemplo, es un derecho humano que el papá de este joven tiene que saber qué pasó con su hijo, y se le está violando su derecho de ser informado de dónde está su hijo cuando hay testigos de que la policía lo tomó preso, se lo dio preso, no sabemos ni por qué razón ni nada. Eso es un derecho humano fundamental, saber por qué me están poniendo preso a mí, y por supuesto la familia debe saber dónde está nuestro familiar y por qué está puesto preso nuestro familiar. Eso no es un derecho, no es una cosa fortuita, una cosa que sino que es algo fundamental en los derechos humanos de las personas. Nosotros como Iglesia Católica estamos con estas víctimas de tanta violencia y de tanta violación de los derechos humanos. Denunciamos que se están violando los derechos humanos de muchísimas personas, y que el gobierno tiene que tomar las riendas al respecto, que el gobierno tiene que cumplir con su deber, primero de implantar la justicia, sea quien sea, implantar la justicia. En segundo lugar, poner orden, porque no es posible que en el sur de este estado no haya orden, o en muchas partes de nuestro estado, sino que el orden lo lleven grupos armados, que tienen armas sofisticadas, que ¿cómo consiguen esas armas? Esa es la gran pregunta que también se hace en Tumeremo. ¿Cómo consiguen las armas estas personas? Si son armas sofisticadas, que no son fáciles de comprarlas en la bodega de la esquina, por decir algo, sino que tienen que ser compradas pues de manera muy especial, de una manera muy especial, porque no puede ser comprada así a lo loco. Entonces, pues esa es la denuncia que nosotros hacemos, y al mismo tiempo le pedimos a la población que en primer lugar, yo pido mucho que recemos por las víctimas y por los familiares de las víctimas. Necesitamos los católicos orar mucho para que esta situación de violencia y de violación de los derechos humanos se acabe en nuestro país. Segundo, bueno, que llamo a un llamado a las autoridades civiles, militares de nuestra región y de nuestro país a que asuman la responsabilidad que tienen, pero sin violar los derechos humanos,
y que asuman la responsabilidad que tiene de mantener la autoridad dentro de la población. Una autoridad que se mantiene con la justicia, con la verdad y no con violaciones de derechos humanos que se están dando lamentablemente de manera continua y constantemente. Ellos van a denunciar por otras cosas, por ejemplo, víctimas que han aparecido masacradas en sitios de la ciudad y que no se sabe por qué, quién los mató ni nada por el estilo, y eso queda así, pues. Y no puede ser, tenemos que buscar la manera de que esas cosas se investiguen lo más pronto posible y se castiguen los culpables. No sé si primero, si quieres decir alguna cosa más, pues te presenta, por supuesto. Bueno, mi nombre es Narcina Cordero, miembro de la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona. Como ustedes saben, siempre estamos allí al día pues, con esta situación, con estos casos. Y también la Fundación está apoyando estos casos que se están suscitando en nuestras comunidades, como el caso del señor Edgar, de su hijo. Nos reunimos totalmente y llamamos a la colectividad, a toda la ciudadanía que tenga este tipo de casos, que acudan a Brisas del Sur, la casa parroquial. Allí tenemos un espacio que nos han cedido para que la fundación se reúna y atienda este tipo de casos. Y también, como decía Monseñor, nosotros estamos en total desacuerdo como madres, como familiares de las personas que han muerto víctimas de la violencia, de que se estén suscitando en nuestros barrios, específicamente en los barrios más empobrecidos, este tipo de acciones que está tomando pues, esta organización como la OLP, la Guardia Nacional. Hemos visto casos recientes en el barrio Brisa del Paraíso que han tomado esta comunidad y han golpeado, maltratado y hasta asesinado a algunas personas. Y somos testigos de que eso se está sucediendo en nuestras comunidades y pedimos pues a las comunidades en general, a la colectividad guayacitana, que apoye a la fundación, porque de verdad que está trabajando en denunciar este tipo de situaciones. No sé si vamos a ponerle aquí al señor, que es el padre de una de las víctimas, porque él también tiene derecho a expresarse y a que sea escuchado. Primero, buenos días. Yo me llamo Edgar Carpi, yo soy el padre de un niño desaparecido del 17 de noviembre del año 2015 en la avenida Manuel Pial, con testigos presenciales que la policía, 4 funcionarios de la policía de todo Bolívar, por el número que ya está en la fiscalía. Todavía nosotros no tenemos respuesta de nuestros muchachos. Hace 4 meses yo como padre y como familia nos sentimos muy tristes porque ¿verdad? No sabemos qué pasó con mi familia y en este momento no sabemos nada y queremos que los organismos, todos, que nos ayuden a saber qué pasó conmigo. ¿Cuántos años tenía su hijo? 17 años. Sí, hasta un momento. ¿Cuál es el nombre de él? Nelson Omar Carpio Guarín. ¿Se desapareció de qué manera? La policía se lo llevó 4 funcionarios en el momento de 6:30, pues, los testigos a las 7:30. Después la hora que él se apareció, que ellos se lo vieron cuando lo embarcaron, hasta el momento no sabemos nada de mí. Y yo quiero que me ayuden. Como padre, mi esposa que está en mi casa, que está ahorita muy dolorida a raíz de esto, y yo quiero que haga justicia, que me ayude. Ustedes pueden ver allí el dolor y el sufrimiento de una de las víctimas que sufren y que están sufriendo. Yo hago también pues ese llamado a las autoridades, porque los responsables de estas cosas no solamente son los delincuentes o los ampones, como muchas veces dicen, sino también lo son las autoridades que han permitido y favorecido el desarrollo de estos grupos delictivos hasta el punto que en el estado Bolívar, sobre todo en la zona sur, ya no hay estado, no existen instituciones independientes y confiables, sino más bien la población está indefensa y en manos de este tipo de grupos, de estos grupos que yo tengo que decirlo, pues, no es lógico que yo tenga yo el orden. Es verdad, en algunas poblaciones me consta que en El Dorado la población está muy tranquila y sale y todo porque no hay, ¿cómo se llama esto? No hay, hay mucho orden, pero ¿quién pone el orden? Lo pone esos grupos armados, eso no tiene sentido. El orden lo tienen que poner las autoridades, no los grupos armados. Entonces, pues yo hago un llamado, pues, de nuevo, en primer lugar a las autoridades, por favor, vamos a asumir esto con responsabilidad, vamos a buscar la justicia, que se castigue y se consiga
han propiciado este hecho en Tumeremo. Supuestamente los testigos que hay dicen que había personas con uniformes de cuerpos policiales entre los que masacraron allá a esos mineros. También me decía, sabemos que fue una pelea entre bandas, también lo sabemos, pero eso no quita y eso no impide o eso no permite que es decir, no es una razón para poder decir, bueno, eso está bien porque fue pelea entre bandas, no, eso no puede existir. Si la vida humana es muy sagrada, ya por eso la institución, la organización que ella tiene se llama así, porque la vida humana es muy sagrada. Y como decía yo ayer en Tumeremo, hay un mandamiento de Dios muy claro: no matarás. Y el no matarás es para todos. Yo no puedo estar matando personas simplemente porque yo quiero tomar un territorio. Y puedo estar matando a una persona porque quiero robarle algo. No puede ser. Tenemos que decir ya basta a tanta violencia en nuestro país. Y yo creo que las autoridades tienen mucho que hacer al respecto. También llamo a la población a que, en primer lugar, oremos mucho por las víctimas de estos hechos de violencia, pero también que no es que salgamos nosotros también con violencia, sino que dentro de un clima de paz luchemos por la justicia. Nos organicemos y luchemos y denunciemos las injusticias que se están cometiendo, como en el caso del hijo del Señor, que no puede ser posible que nosotros estemos todavía pensando que eso no importa. Se perdió ese muchacho y no importa, no, sí importa. Él es un ser humano, él es hijo de Dios, y Jesús dijo muy claramente en el Evangelio: lo que le hagas a uno de estos mis hermanos me lo estás haciendo a mí. Si cuando estamos matando gente, estamos matando, vamos a decir así, a Cristo no lo podemos matar, para empezar, porque ya murió en una cruz y resucitó, pero estamos ofendiendo a Dios. El daño se lo estamos haciendo no solamente a la persona, sino a Dios mismo también le estamos haciendo daño. Entonces yo invito a la conciencia de todas estas personas que usan la violencia, que si creen en un Dios, oye, ese Dios no está, ese Dios no los está invitando a que ustedes, a que ellos masacren a las personas o que ellos sean violentos con las personas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, señor, me llaman y se ¿qué opinión le merece, como seguramente lo que pasa acá en Ciudad Guayana, en la mitad de casos que como comentaba pasa en el resto del país, qué opinión le merece que la población de Tumeremo haya tomado esta protesta tan radical, pero bajo alguna óptica justificada, pero que el gobierno pues ha tratado de solaparla y inclusive los ha llamado a liberar la tranca y se liberó anoche? ¿Cómo usted ve esa protesta de los familiares? ¿Cree que hay una indignación? Por lo menos lo que percibí yo mientras estuve en Tumeremo es que hay mucha indignación, y ellos no quieren que suceda lo mismo que sucedió en México con las víctimas, los estudiantes que desaparecieron. Dicen, no, nosotros creemos que aquí se toma, y por eso la petición de ellos es muy sencillo. Primero, justicia, que haya justicia, y en segundo lugar, que además de eso aparezcan los cuerpos de ellos. Entonces, que haya justicia, es decir, buscar quiénes han sido los responsables de esta masacre, sean quienes sean, y en segundo lugar, se les castigue de acuerdo a las leyes, por supuesto. Tampoco al delincuente tampoco le podemos faltar el derecho que tiene como persona humana, pero que se le castigue de acuerdo a las leyes a esas personas, y luego que aparezcan los cuerpos para que estas familias por lo menos tengan el consuelo de saber dónde están enterrados sus familiares. Monseñor, ¿qué clima usted apreció mientras estuvo allá, interactuó con las familiares de las víctimas? No solo que estaban molestas y tristes, pero en términos generales, ¿cómo estaba el ambiente allá con todos los protestantes y las autoridades? Esa interacción entre ellos. Además, ¿usted considera que si son 28 víctimas, según lo que usted constató allí, son 28 las personas, o podría recorrer, o hubo mayor presencia? Mira, yo te voy a contestar simplemente citándote lo que me dijo uno de los padres de las víctimas. Me dijo, padre, no me llamo Monseñor, me dijo, padre, hay 28 víctimas de aquí, de Tumeremo, pero faltan la del Callao y la de Huasipati. Otros que quizás son de San Félix y otros que han venido de otras partes del país o del mundo mismo, porque usted sabe que hay ahí mucha gente de otras partes también del mundo, no solamente venezolanos, hay también de otros países latinoamericanos sobre todo.
Entonces, ellos dicen que tienen que ser más de 28 las víctimas. Ellos también dicen, y me lo afirmaron, que supuestamente hay muchos que los maten y que están escondidos en los montes, huyendo, buscando la manera de salir de allí lo más pronto posible y esconderse lo más lejos posible antes que lo vayan a matar. Eso es lo que... ¿Y qué encontré? Bueno, el ambiente que encontré fue primero de mucho dolor. Segundo, mucha indignación ante la posición de algunas autoridades. Tercero, mucha desconfianza en las autoridades, tanto regionales como nacionales. Cuarto, yo te diría que un profundo temor, no se atreven a hablar abiertamente. Este padre de familia me llevó aparte y me dijo, no voy a hablar aquí delante de todos porque aquí hay gente infiltrada de estos grupos, de estos sindicatos y también del gobierno y me da miedo hablar. Y le estoy citando lo que él me dijo y me sacó a un lado y habló conmigo. Todo lo que me dijo me lo dijo fuera del contexto de la manifestación. Eso fue por los sentimientos que más vi, pues. La población preocupada, el resto de la población preocupada, porque dicen, bueno, tú te puedes imaginar una población que tiene 3, 4 días con el comercio cerrado, que anda todo nervioso, porque esto también no fue un hecho aislado. Ustedes saben que anteriormente hubo allí también otro problema también por el estilo. Entonces me decía mucha gente del pueblo, aquí no tenemos confianza en salir a la calle, no sabemos qué hacer, porque cualquier momento puede llegar alguien y nos mata o nos manda. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Me decían una persona de Tumeremo, ¿cómo es posible que un grupo armado se haya recorrido el pueblo cerrando escuelas, cerrando comercio, cerrando todo y pidiendo a la gente o decretando un toque de queda por parte de ellos? Y la gente pues tuvo que aceptar el toque de queda. Ellos dicen, bueno, que entonces aquí estamos mandados por quién. Eso fue otra actitud, otra de las cosas que yo escuché. Bueno, muchísimas gracias de todas maneras por todo lo que hicieron. Dios les pague.